Para él, pues empieza desde la variación que hay, desde la evolución del ser humano, en el cual pues, la base craneal se hace mucho más pesada, y como la base craneal, digamos que es lo que soporta la cara, las variaciones que se producen en ella se van a ver reflejadas en la cara, ¿no? Y a través de nuestra evolución, nuestra cara se hizo más vertical, rotó. Entonces, lo que él dice, y bueno, al menos tiene lógica, que los camuflajes deben ser hechos en ese plano, en el plano vertical, ¿no? Tanto de la clase 3 como de la clase 2. Y esta variación de la base craneal entre flexión y extensión deja algunas características para que se pueda establecer la manofusión, ¿no? Ya hemos visto con las lecturas que ustedes van haciendo de que la flexión está relacionada con la clase 3. La base craneal forzada está relacionada con la clase 3. ¿Por qué? Porque hay un mayor desarrollo vertical de la maxila y menor desarrollo anteroposterior. Esto ya lo hemos visto más de una vez. Y que la extensión está relacionada con la clase 2. ¿Por qué? Tienes el cóndilo más atrás, tienes una maxila con mayor crecimiento anteroposterior, pero uno siempre se cuestiona, ¿no? Y todo el grupo de pacientes que está acá, ¿no? ¿Hacia qué características puede ir? O sea, al final, todas las clasificaciones son incompletas. Es una forma de explicar, es una forma de entender, pero no necesariamente se aplica al 100% de los casos. Así es como hay que entenderlo. Por eso que siempre decimos que es una filosofía más de trabajo, que uno puede tener varias opciones de trabajo. Y esto ya lo hemos conversado antes. Lo que también me parece interesante es lo que nos dicen respecto al plano cruzal, porque muchas veces esto pasa desapercibido en otras mecánicas de trabajo, ¿no? En lo cual ellos nos dicen, el profesor Santos nos dice que si bien es cierto, cuando el ser humano comienza a crecer, muchos de los problemas que puede tener están influenciados por la herencia, pero una vez que ya se expresa la herencia, el plano cruzal puede modificar también ese crecimiento. Parece interesante. Por eso que dice, mejorando la función oclusal se prevendrá la normalidad del crecimiento. Función oclusal, yo le entiendo que se está refiriendo al plano cruzal y a la función en general de masticación. Esto también lo vimos la vez pasada. Verticalmente los dientes son los que le dan la posición final de la mandíbula, los dientes maxilares posteriores en sentido vertical. Pero en sentido anteroposterior, la mandíbula puede adaptarse a algún contacto prematuro. Y ese contacto prematuro puede estimular el crecimiento, una adaptación continua. Por eso es que en la lectura que estamos haciendo habla mucho de las interferencias, ¿no es cierto? Porque para él es parte del problema, es parte del establecimiento de la malnutrición. Y tienen información, investigación, que el plano cruzal guarda gran correlación con el plano mandibular. Y aquí cuando habla en este esquema en el libro se está refiriendo a clase 3, ángulo alto o bajo. Alto, que tiene el plano cruzal más horizontal, es el ángulo alto. El otro no significa que sea un plano cruzal bien empinado, no, sino es menos horizontal. ¿Ya? Por eso es que hace la distinción entre horizontal y empinado en clase 3, pero no llega a estar empinado como en clase 2. Y esto también lo conversamos la vez pasada, respecto a las referencias del plano cruzal. Y al haber, este aplanamiento del plano cruzal, aumenta la dirección vertical posterior y la mandíbula rota hacia adelante y perpetúa la clase 3. Entonces lo que la filosofía nos dice es, en algún periodo de este establecimiento de la maloclusión, tú puedes modificar el plano cruzal, la función oclusal.
¿no? Para prevenir la maloclusión. Y en los clase 2, el plano cruzal es más empinado. Ahí hace la distinción del ángulo alto y ángulo bajo. El ángulo alto es, ¿se acuerdan cómo es el ángulo alto? ¿Más empinado o menos empinado? Más empinado. El ángulo bajo es menos empinado, ¿verdad? Y esto lo intento explicar a través del marco dental. El marco dental dice que es el esqueleto que acomoda la dentición, maxila, mandíbula y alveolo. Y si lo observamos, él nos dice que es como un triángulo, ¿no? Es un triángulo, en el cual, si no hay maloclusión, para él hay un balance vertical entre el posterior y anterior. Cuando hay maloclusión, hay un desbalance vertical. Pero las maloclusiones, para la filosofía mía, creo yo, las intento explicar a través de este balance vertical entre la zona posterior y la zona anterior. Y también tiene lógica, ¿no? Hay muchos trabajos que comparan la altura facial anterior con la posterior, ¿no? Y nos hablan de los mesos odontográficos. Entonces, este balance vertical, si se rompe este balance vertical, tenemos maloclusión. Y es así que tenemos, para la filosofía mio, dos tipos de pacientes de clase 2, ángulo alto y ángulo bajo. Y les pregunté temprano, ángulo alto y ángulo bajo se refería a qué? Me dijeron plano cruzado, me dijeron plano mandibular. Y ese plano mandibular va a estar supeditado al crecimiento de la rama. Al crecimiento de la rama. Y cuando habla de buen crecedor, mal crecedor, se refiere al crecedor, a cómo crece la rama. Si crece bien o es deficiente vertical. Entonces, en estos pacientes de clase 2 que tenemos de ángulo alto y ángulo bajo, hay ciertas características que ya ahora te explicaba esta. Hay un pobre descenso del plano cruzal posterior. En el sector posterior, plano cruzal muy empinado. ¿Se está refiriendo a quién? Clase 3, clase 2, ángulo alto. En cambio, el de ángulo bajo, muy deficiente vertical. Entonces, el ángulo bajo en ambas categorías, para mí, es deficiente vertical. Deficiente vertical. Tanto en clase 2 como en clase 3. En general. Deficiente vertical. O sea, braquifacial, quizás le podemos decir. Y de ahí viene el otro componente, que es cómo crece la rama. ¿Sí? ¿Mal crecedor o buen crecedor? Mal crecedor es el del ángulo alto y buen crecedor es el del ángulo bajo. Se dice bueno o mal crecedor dentro de los males. Claro, no estás en el promedio, ¿no? Se está estableciendo la maloclusión. Mal crecedor de rama, buen crecedor de rama. Y así es como se establece el ángulo alto, que es el hiperdivergente, mal crecedor, mordida abierta probablemente, y el ángulo bajo, hipodivergente, buen crecedor de rama. Y ahí podemos tener los dos tipos de pacientes, ¿no? Mal crecedor, clase 2, buen crecedor, clase 2, quizás este sea el clase 2-2, ¿no? Entonces, para que no es pero si se ha leído detenidamente, él nos habla que en estos pacientes hay que adaptar esa mandíbula. Y en una parte dice, no todos se adaptan. ¿Cierto? ¿Qué es lo que buscamos, o mejor dicho, cómo buscamos esa adaptación mandibular? ¿Cómo es la base mandibular? Hay que ayudarlos con propulsores mandibulares. Claro, el doctor lo hace con elásticos, pero tampoco descarta el uso de avances mandibulares, de aparatos funcionales, puede desarrollar. ¿Cómo?
Sí, pero ahora están haciendo base mandibular hasta pacientes adultos jóvenes. Por adaptación. Quizás no haya un crecimiento ahora. Lo que pasa es que si tú haces un avance mandibular y tomas una superposición al final, es una suma de un poquito de cosas en varios lugares. Entonces, que acá tú comparas tu crecimiento mandibular y en el inicio tenía, por decirte, 79 y al final tiene 80, 81. Pero cuando le ves la cara, sí se nota que ha cambiado. Es una suma de varias cosas, ¿no? Entonces, hay crecimiento, hay adaptación. ¿Qué puedo decir? En biología siempre se va a estar buscando cómo se empieza y cómo se termina, qué pasó. Y en el medio puede pasar en un paciente A y en el otro B y el resultado es parecido. El clase 3, también tenemos dos categorías. Cuando hablamos de un gran descenso del plano cruzal en el sector posterior, y acá hablamos de deficiencia vertical maxilar o función invertida funcional, nos referimos acá, clase 3 ángulo bajo y acá clase 3 ángulo alto. El ángulo bajo será mal crecedor o crecedor. El ángulo alto, ¿qué dije primero? Bueno, mal. Clase 3 ángulo alto. ¿Qué pregunté primero? Este es ángulo bajo. Este clase 3 ángulo alto. Ese es alto. Alto. ¿Buen crecedor o mal crecedor? Mal crecedor. Por la rama. Y acá es clase 3 ángulo bajo. ¿Buen crecedor o mal crecedor de rama? Buen crecedor. Mal crecedor de rama, buen crecedor de rama. Plano cruzal, más plano, menos plano, más empinado. Si lo comparamos en esa misma categoría, no estamos comparando con clase 2. Quizás por ahí puede haber la confusión. Y nuevamente, equilibrio vertical. La maloclusión para la filosofía bio se rompió el equilibrio vertical entre la zona posterior y anterior. Y acá tenemos el mal crecedor de rama, ángulo alto hiperdivergente, ángulo bajo hiperdivergente, buen crecedor de rama. Clase 3 ángulo alto, clase 3 ángulo bajo. ¿Qué hay que hacer en el ángulo bajo? Aumentar la equilibrio vertical porque es el drag, es por caracol. Ángulo alto, ángulo bajo. Característica de la clase 3 ángulo alto. Esto ya lo digo casi todo. Hiperdivergente, mordida abierta. Ya. Clase 3, objetivos. Eliminar la discrepancia posterior, eliminar el plano cruzal, ¿no? Acá sí, como tengo un plano cruzal más horizontal, me conviene empinarlo lo más que pueda para que la mandíbula rote, ¿no? Bueno, lo más que pueda decir. Ángulo bajo, oclusión inversa funcional. Este paciente para mí tiene un buen desarrollo mandibular, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es deficiente vertical de maxila. Entonces, si su maxila no tiene un buen desarrollo vertical, la mandíbula rota hacia adelante, ¿no? ¿Cierto? El pequeño, ¿no? Carita chiquita y todo para adelante. Entonces, si es un deficiente vertical, ¿qué tengo que hacer? Excluir, aumentar la inclusión vertical. O sea, ellos son clase 3 por excesiva rotación anterior de la mandíbula. Objetivo del tratamiento, aumento de la inclusión vertical. Aplanamiento del plano cruzal, el cual está empinado en el área molar. Y inhibición de la excesiva rotación. Por eso es que en ellos hay que excluir. Empezaremos excluyendo premolares, contactos premolares, nos queda abierto acá y comenzaremos a excluir. Y si nos falta todavía, comenzaremos a excluir detrás del canino, pero hay que darle dirección vertical.
Clase 2, ángulo alto. Ángulo alto. Dice que el tipo de maloclusión del entendimiento de la posterior maxilar es normal y la capacidad de adaptación anterior de la mandíbula es insuficiente. Porque tiene el plano oclusal bien empinado. Todas estas características de las que encontré ahí y en algún otro, creo que no todas están en el libro, me parece que yo lo encontré en algún otro, voy a buscar en los pasos, en otro manual que había. Creo que les di solo el libro, ¿no? Sí. Voy a buscarlo. Sí, ese Sí, pasito. vamos a tener. Creo que el libro no dice. Ahora bueno. ¿Qué hace? Ah, esto lo encontré. Esto no está en el libro, ¿no? Dice que hay que modificar hábitos que pueden tener de ilusión, interposición igual a normal, eliminación del factor funcional y obtener un cóndilo en una posición mandibular fisiológica, eliminar la discrepancia posterior, obtener un soporte oclusal y estabilizar la oclusión. Hay que hacer esto en el clase 2, ángulo alto, que rote hacia adelante, ¿sí? Aplanando el plano oclusal. Y ayudarnos con un propulsor mandibular. Claro, en el caso del mío son los elásticos. Pero acá también siempre viene el problema de los clase 2, que a veces queremos camuflar un movimiento bien pronunciado y solo con elástico no se va a poder, hay que ayudarnos con un propulsor mandibular. ¿Ya? El clase 3 es menos problemático saber si se puede camuflar o no, porque si yo tengo una clase 3, una modilla invertida, no sé, pues de 8 milímetros, lo voy a pensar 2 veces si lo puedo camuflar o no. En cambio, tienes un overjet de clase 2 de 8 milímetros, así le pongo yo elástico. No, hay que ayudarse con un propulsor. ¿Ya? Clase 2, mordida profunda, que es el ángulo bajo. Crecimiento vertical del maxilar es insuficiente. No es un problema con el diámetro anteroposterior de la maxila, no es una característica de la inflexión brusca del plano cruzal, es decir, el empinamiento. Sin embargo, con el empinamiento del plano cruzal en la parte posterior, la mandíbula no puede adaptarse anteriormente. O sea, no es que tenga una inclinación pronunciada del plano cruzal, pero sí tiene un empinamiento. Por eso que les decía, cuando habla de que el plano cruzal en clase 2, ángulo bajo, no está tan empinado, no significa que esté como en clase 3. ¿Qué hay que hacer? Bueno, estas son las características. Incompetencia, creo que es general a toda filosofía de trabajo que nos sale, ¿no? Pero ¿qué hay que hacer? Obtener una posición condilar y mandibular fisiológica, aumentar la dimensión vertical. Si aumentamos la dimensión vertical, nosotros decimos, pero la mandíbula va a rotar más atrás. Por eso es que les decía que siempre hay que ayudarnos con un propulsor mandibular durante el crecimiento. Esto sí está en algún manual que he encontrado del profesor Sá, porque en el libro me parece que no habla de propulsor mandibular, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso aquí encontré que él también dice que nos debemos ayudar con un propulsor mandibular. Y esto es lo que hay que hacer, ¿no? Mejorar el plano cruzal, pero ayudarnos con un propulsor mandibular. Quizás los más difíciles de tratar en mío son los clase 2. Porque el clase 3 es más, no sé, funciona mejor. Será por lo que hemos conversado hace un ratito, ¿no? A veces queremos camuflar un clase 2 de 8 milímetros y eso es bastante. 8, 10 milímetros de vergüenza y es bastante. En cambio, en clase 3 tenemos una modilla cruzada de 2 milímetros, eso es poquito. Para mí no es poquito, pero sin embargo, como es aparatoso, es antiestético, para el paciente es espectacular. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ya, práctica. Erika y Pamela, Ayana la Cuba. Práctica.